Nunca imaginé que una simple ceremonia, algo tan simbólico y personal como un matrimonio, sería el detonante para desenterrar todo lo que estaba podrido bajo la fachada de una familia funcional. Pero aquí estamos. Lo curioso es que el drama no empezó el día de la boda, comenzó mucho antes, aunque yo no lo entendí en su momento. Me llamo Camila, tengo 29 años y me casé hace 4 meses con Elías, el hombre que desde el primer día me trató como si fuera la persona más importante en el planeta. No diré que fue perfecto desde el inicio, pero al menos él no tenía equipaje emocional tirado por toda la sala como el resto de mi familia. Mi hermana, Luciana, es 35 años, rubia oxigenada desde los 20, con una habilidad especial para quejarse por todo lo que no tiene mientras ignora todo lo que sí. Siempre fue la estrella, al menos así la vendieron mis padres. Yo era el repuesto, la de ya tenemos una, ahora criemos a esta sin que nos moleste demasiado. Luciana siempre decía que su vida amorosa era complicada, pero la realidad es que era un desastre fabricado con sus propias manos. No había pareja que no terminara huyendo como si la casa estuviera en llamas. Salió con un artista frustrado que se hacía llamar Kiro, sí, así, sin apellido, con un abogado casado que supuestamente iba a dejar a su esposa y hasta con un tipo que le vendía suplementos en el gimnasio, que luego descubrimos que también vendía drogas y no precisamente legales. Ella, claro, siempre fue la víctima, nunca la que elegía mal, nunca la que manipulaba o exigía cosas que ni en telenovelas venezolanas se atreverían a describir. Desde pequeñas, Luciana me veía como una amenaza, aunque yo ni me esforzaba en competir. Me gustaba leer, estudiar y pasar desapercibida. Pero cada vez que me destacaba, aunque fuera por algo mínimo como una nota alta o ganar un concurso de ciencias, ella encontraba la forma de hacerlo sobre ella. Seguro fue suerte, decía, como si la suerte durara toda una adolescencia. Cuando conocí a Elías, Luciana pareció interesarse. ¿Y él qué hace?, me preguntaba con esa sonrisa forzada de quien está evaluando si el novio de su hermana es reciclable. En ese entonces pensé que simplemente quería conocerlo, pero ahora sé que ya estaba midiendo qué tan seria era la relación y cuánto tiempo le quedaba antes de tener que soportar otra derrota simbólica. Un día, durante una cena familiar, mi madre, la más diplomática del caos, dejó caer una frase que ahora me parece profética. Luciana siempre soñó con casarse primero. Lo ha dicho desde que era una niña, como si eso fuera una regla escrita en piedra, como si mi vida tuviera que moverse al ritmo de los sueños infantiles de alguien que ni siquiera puede mantener una planta viva por más de un mes. Cuando anuncié que Elías me había propuesto matrimonio, hubo sonrisas, abrazos y el silencio incómodo de Luciana. La miré. Tenía esa expresión que solo yo podía leer, la de una olla de presión justo antes de estallar. Me abrazó con frialdad. Sus uñas me arañaron la espalda, quizás sin intención, pero sentí que algo se había quebrado ese día. A los pocos días empezaron los comentarios pasivo-agresivos, que si no éramos muy jóvenes para casarnos, que si yo no había tenido suficientes experiencias como para saber qué quería, que si quizás estaba apresurándome para ganarle a alguien más. La boda se organizó igual, no porque mis padres apoyaran realmente, sino porque sabían que negarse sería aún más incómodo. Lo hicieron todo con el entusiasmo de alguien que va al dentista. Luciana, por su parte, comenzó a hacer planes paralelos, como ella los llamaba. Decía que iba a mudarse a Europa, que tenía un pretendiente en Milán, que estaba pensando en un retiro espiritual en Costa Rica. Todo mentira, todo humo. Llegó el gran día, y Luciana se convirtió en una sombra con maquillaje. No sonrió en ninguna foto, no se levantó a dar el brindis que ella misma había pedido hacer. Y, cuando todos bailaban y celebraban, ella estaba en una esquina, bebiendo vino como si fuera veneno. Se fue sin despedirse, pero no sin antes susurrarle a mi tía algo que luego llegó a mí. Esto debería haber sido mi día. No pasaron ni 5 días cuando recibí una carta certificada y a mi casa. Dentro, una factura por $7,300. Servicios psicológicos. Nombre de la paciente, Luciana. Nombre de la terapeuta, irreconocible. En la nota adjunta, escrita a mano con su caligrafía de siempre, decía: considera esto una inversión para reparar el daño que hiciste. Esta boda ha roto algo en mí que ni los años podrán sanar. Me quedé en silencio por minutos. Luego me reí, no de felicidad, de esa risa que uno suelta cuando ya no tiene otra herramienta para lidiar con lo absurdo. Cuando recibí la factura de Luciana por su trauma emocional, lo primero que pensé fue: esta mujer no fue a terapia, fue a escribir un guión de telenovela. No solo me pedía que pagara miles de dólares por algo que yo no había causado, sino que lo hacía con el descaro de quien cree que tiene el derecho divino de ser rescatada constantemente. La tiré en una caja junto a otros recuerdos incómodos. Pensé que ignorándola desaparecería. ¡Qué ingenua! 3 días después, recibí la primera llamada de mi madre. No fue para felicitarme por la luna de miel, ni para preguntarme cómo estaba empezando mi nueva vida con Elías. Number fue para preguntarme si ya había considerado ayudar económicamente a tu hermana, que está muy mal. Le respondí con una pregunta sincera,
¿Y por qué es mi responsabilidad su inestabilidad emocional? La respuesta de mi madre fue tan automática que debió haberla practicado frente al espejo. Porque ella siempre ha estado ahí para ti. Mentira. Esa frase es una mentira tan grande que debería estar tallada en piedra en algún monumento dedicado a las ilusiones familiares. Luciana jamás estuvo para mí, jamás me defendió, jamás me cuidó. Su presencia en mi vida fue una constante competencia de validación que yo nunca pedí jugar. Y sin embargo, ahí estaba mi madre, reclamándome como si yo hubiera empujado a Luciana a la locura en tacones. Me dijo que mi falta de empatía era alarmante, que me había vuelto egoísta, que estaban decepcionados de la persona en la que me había convertido. La palabra decepcionados no debería doler a los 29 años, pero lo hizo, no porque lo creyera, sino porque me mostró lo poco que me conocían realmente. Y cuando les dije que no pensaba pagar ni un centavo, el tono cambió. Mi padre se sumó a las llamadas, primero tranquilo, luego molesto, luego furioso. Dijo que mi actitud era una traición, que después de todo lo que habían hecho por mí, esperaban más. Después de todo lo que habían hecho por mí, se referían a los años en los que fui invisible porque Luciana tenía una crisis emocional nueva cada semana, a las veces que fingieron no ver cómo ella me ridiculizaba frente a sus novios, a cómo me obligaban a ceder para evitar que ella hiciera un escándalo. La conversación terminó cuando les pregunté si alguna vez me habían preguntado cómo me sentía yo. Nunca lo hicieron, ni cuando me enfermé en secundaria y Luciana no fue a verme porque tenía una cita importante, ni cuando tuve mi primer desamor y me dijeron que no era tan grave porque al menos yo no tenía una reputación que proteger. Elías estaba en la cocina escuchando parte de la llamada. Cuando colgué, se me quedó viendo con esa mezcla de asombro y enojo que solo alguien externo puede tener al ver por primera vez la suciedad debajo de la alfombra. Me abrazó sin decir nada. Agradecí ese silencio más que cualquier palabra. Durante las semanas siguientes, empecé a recibir mensajes de familiares. Algunos eran neutrales, otros no tanto. El primo Andrés, el que solo aparece en los bautizos y funerales, me escribió para decir que entendía a Luciana, que debía dolerle que su hermana menor se casara primero. ¿Desde cuándo la madurez emocional se mide por el orden de los matrimonios? Pero claro, esta familia tiene una forma particular de entender el amor. Para ellos, ser familia no es apoyarse mutuamente, es aguantar abusos silenciosamente para mantener la ilusión de unión. Recibí una segunda carta de Luciana, esta vez sin factura, pero con una nota escrita a mano donde me acusaba de tener el alma vacía y un corazón tan frío como las decisiones que tomas. También decía que esperaba que nunca tuviera una hija, porque si era como yo, sería una tragedia. El sarcasmo casi me hace reír, pero lo que sentí fue una especie de liberación. Algo se rompió en ese momento, algo que siempre había estado colgando entre nosotras, un hilo invisible de culpa y obediencia. Ese día bloqueé a mis padres y a Luciana, me prometí que no volvería a justificar mi felicidad, ni ante ellos, ni ante nadie. Pero las llamadas continuaron desde números desconocidos, las indirectas en redes sociales, las fotos viejas que publicaba Luciana con la frase «cuando aún todo tenía sentido». La presión no cesaba. Y entonces, una semana después del bloqueo, llegó la visita. Era sábado por la tarde, Elías y yo estábamos en casa viendo una película cuando escuchamos el timbre sonar repetidamente como si alguien tuviera pánico escénico y quisiera arruinar la función. Miré por la ventana, mi madre, de pie con su bolso cruzado, su expresión de mártir perfeccionada por años de práctica. Supe en ese instante que esa visita no venía con paz. Mi madre nunca fue buena con las sorpresas. Siempre hacía que algo tan simple como aparecer sin avisar se sintiera como una visita del tribunal. Cuando la vi afuera, no pensé en abrirle. Pero Elías me miró y, como quien intenta ser diplomático, dijo que quizás sería mejor terminar con esto de una vez. Yo no tenía energía para una batalla, pero algo dentro de mí, tal vez ese resto de hija obediente que aún no se extinguía, me empujó a abrir la puerta. No hubo abrazos, no hubo un hola. Ni siquiera un intento de cortesía. Entró como si aún tuviera algún tipo de autoridad sobre mi vida. Llevaba su bolsa colgada del brazo como si estuviera por dictar sentencia. Se sentó en el sofá como si fuera suyo y soltó el primer disparo sin siquiera mirar alrededor. Luciana está al borde del colapso. ¿De verdad vas a dejar que tu hermana se derrumbe completamente? Yo respiré hondo, muy hondo, como cuando una ola te revuelca y te quedas debajo del agua unos segundos de más. Quería responder con algo elegante, algo que desarmara la situación sin arruinarme el sábado. Pero no se puede razonar con alguien que ve tu independencia como una ofensa personal. Luciana no se está derrumbando por lo que yo hice, se está derrumbando porque ustedes la han criado para no soportar una frustración sin culpar a alguien más, le dije. Mi madre me miró como si hubiera dicho un sacrilegio, como si acabara de profanar algún altar familiar con mis palabras. No digas estupideces, murmuró, pero en su tono había algo nuevo, no rabia, no tristeza, algo más parecido al miedo. ¿Alguna vez pensaste en lo que me costó criar a las dos?
preguntó de repente, desviando la conversación como solía hacer. Era su táctica favorita, convertir cualquier crítica hacia ella en una lástima obligatoria. Le respondí que sí, que lo había pensado muchas veces, y que muchas veces también pensé en cómo esas decisiones mal tomadas, el favoritismo descarado, la sobreprotección a Luciana, el abandono silencioso hacia mí no solo nos habían distanciado como hermanas, sino que habían dejado cicatrices que ninguna factura de terapia iba a sanar. Y entonces llegó la frase, esa que no se olvida, esa que una madre no debería decir, pero que muchas dicen y luego fingen que nunca pasó. Tú siempre fuiste más fuerte, Luciana necesitaba más. No me lo decía como un halago, me lo decía como una justificación, como si yo hubiera sido criada con recursos de sobra mientras ella agotaba todo en Luciana. La escuché justificar todo, que Luciana era sensible, que cada ruptura la destruía, que yo nunca di problemas, que por eso, cuando las cosas se complicaban con mi hermana, ellos estaban demasiado ocupados apagando incendios como para notar que yo me consumía en silencio. Nunca se dieron cuenta de que ser la fuerte también cansa, que no necesitar ayuda no significa no merecerla. Pero lo más patético fue que mi madre no vino a disculparse, vino a negociar, a ofrecer algo. Dijo que si no quería pagar la terapia, entonces que le diera a Luciana un dinero simbólico para que hiciera algo lindo, un viaje, un retiro, un spa, lo que sea, un gesto. ¿Un gesto?, repetí con la boca seca. ¿Un premio por arruinar mi boda? Ella intentó suavizarlo. Dijo que no era un premio sino una muestra de sororidad, una forma de reparar lo emocional, que el dinero no era lo importante, sino el significado. Le respondí que si el gesto era lo que contaba, entonces podía escribirle una tarjeta que dijera «supéralo» y dejarla en su buzón. Ella no lo tomó bien. Se levantó de golpe, como si yo la hubiera escupido. Me dijo que me había convertido en alguien fría, dura, que ya no era la hija que ella conocía. Le contesté que tal vez, por primera vez, estaba conociendo a la hija que siempre ignoró. Se fue sin despedirse, igual que Luciana en la boda. El silencio que dejó fue menos tenso que su presencia. Fue un alivio, como cerrar la puerta de un cuarto lleno de humo. Elías me miró desde la cocina, no dijo nada, pero supe que también había entendido, que la guerra no era con Luciana. Luciana era solo el síntoma. La enfermedad era más vieja, más profunda, más instalada. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pensar en lo que debía decir o hacer para arreglar algo con ellas. Me sentí sola, sí, pero también libre. No sabía que lo peor estaba por venir. La muerte llega sin pedir permiso, sin importar quién está listo y quién no. Fue un martes por la mañana cuando me llamó una tía. No fue mi madre, no fue Luciana. Una tía lejana que apenas veía en Navidad con una voz temblorosa que me dijo, sin rodeos, que mi padre había muerto. No estaba enfermo, no había señales. Un infarto fulminante mientras tomaba café en la cocina. Así, como si el cuerpo también se cansara de cargar con tanto silencio y tantas medias verdades. No lloré de inmediato. No por falta de dolor, sino por falta de espacio emocional. Mi relación con él era una maraña de cosas no dichas, nunca me maltrató, pero tampoco me cuidó. Era un hombre de silencios cómodos con Luciana y silencios incómodos conmigo. Y, sin embargo, cuando alguien se va, siempre queda algo sin terminar. Elías insistió en acompañarme al funeral. Sabía que era complicado, pero no quiso dejarme sola. Yo accedí porque, aunque no esperaba nada, una parte de mí aún quería cerrar ese capítulo con algo de dignidad. La casa de mis padres estaba llena, demasiado llena, personas que no veía hace años, primos, amigos del trabajo de mi padre, vecinos, gente que no tenía idea del veneno que se respiraba entre esas paredes y que ahora venía a ofrecer abrazos y frases vacías como si fueran suficiente. Mi madre, curiosamente, estaba en shock, verdaderamente rota, no actuaba, no decía nada, solo caminaba como si el suelo fuera frágil bajo sus pies. En sus ojos no había manipulación esta vez, solo vacío. Y luego, claro, estaba Luciana. Luciana no estaba de luto, estaba de show, vestida con un traje negro entallado como si fuera a una gala, con gafas oscuras dentro de la casa y un discurso memorizado sobre la pérdida de un padre que siempre soñó con llevarla al altar. Sí, lo decía, una y otra vez, a quien la escuchara, a primos, a desconocidos, incluso a la panadera que vino a dejar un pastel de condolencias. Luciana no lloraba por papá, lloraba porque ahora, según sus propias palabras, ya nadie me llevará al altar. Y todo es culpa de esos malditos hombres que me prometieron amor y me dejaron con las manos vacías. En un rincón de la casa, entre el murmullo de los rezos y las voces apagadas, Luciana era la única gritando su dolor por no haberse casado, no por la pérdida de su padre. Y aún peor, no se limitó a guardarse su delirio, lo esparció como perfume barato. La escuché al menos 3 veces contando cómo uno de sus exnovios le robó la oportunidad de casarse mientras papá aún vivía. Como si el tiempo fuera un enemigo personal y el funeral, su escenario para ensayar el papel de víctima por enésima vez. Yo no me acerqué, me mantuve al margen.
observando, conteniendo una rabia que me quemaba el estómago. Pero otros no se quedaron callados. Empezaron a hablar de ella, en voz baja al principio, luego más alto. Una prima le susurró algo al oído y Luciana la fulminó con una mirada. Un tío directamente se levantó y se fue, y entonces ocurrió lo inesperado. Una de sus propias amigas, Valeria, le interrumpió en plena exposición. Valeria, una mujer que siempre parecía estar a su lado en cada foto de Instagram, se levantó y le dijo algo que heló el ambiente. Con voz serena pero firme soltó: no estás dolida por tu padre, estás dolida porque no pudiste tener lo que querías a tiempo. Y déjame decirte algo, no fue culpa de tus ex, fuiste tú. Tú los traicionaste, tú los alejaste, porque no buscabas amor, buscabas validación, y eso, Luciana, nunca llena el vacío. El silencio fue inmediato, las miradas se clavaron en Luciana como cuchillos, y entonces algo se quebró. Por primera vez vi a mi madre reaccionar. Salió de la habitación como si las palabras de Valeria hubieran abierto una compuerta. Se paró frente a Luciana y le preguntó directamente, con una voz que jamás le había oído: ¿es cierto? ¿Les fuiste infiel? Luciana intentó justificarse, que no estaba segura, que pensaba que la persona con la que engañaba era la correcta, que no fue intencional. Las excusas se deshicieron en el aire, nadie las compró, ni siquiera ella. Mi madre la echó del funeral, no con gritos, no con escándalo, solo con una frase que me sorprendió por su frialdad: hoy enterramos a tu padre, no vamos a enterrar la dignidad también. Luciana se fue. Se llevó un plato de comida mientras lo hacía, porque ni en la vergüenza se le olvidaba la conveniencia. El funeral terminó con un silencio sepulcral, y por primera vez fui yo quien abrazó a mi madre, no como hija cariñosa, sino como alguien que entiende que no todo puede repararse, pero sí puede terminarse. Esa noche no dormí, pensaba en todo, en lo poco que significaba ser familia cuando el respeto era un mito, en cómo la muerte no transforma a las personas, solo las revela. Y si mi padre estuvo mirando desde algún lugar, quizás por fin entendió que su legado no fue lo que dejó en vida, sino lo que permitió con su silencio. Pasaron 5 años desde el funeral, 5 años en los que no escuché la voz de mi hermana ni la de mi madre, 5 años sin reconciliación, sin disculpas, sin reuniones familiares forzadas donde todos fingen que nada ocurrió. Podría decir que dolió, que extrañé algo de eso, pero estaría mintiendo. Mi vida, en esos 5 años, floreció de un modo que jamás imaginé. No fue perfecto, nadie lo tiene, pero por primera vez, todo lo que vivía me pertenecía por completo. Lo que elegía, lo que construía, incluso lo que sufría, era mío. No había más ruido de fondo con nombres familiares tratando de imponer sus heridas sobre las mías. Me convertí en madre, algo que Luciana seguramente supo porque no fui discreta. No oculté mi embarazo, ni el nacimiento de mi hijo, ni su nombre. Lo compartí con el mundo. Y sí, en parte fue un mensaje directo, no para provocar, sino para dejar claro que no había espacio para más prisiones emocionales en mi vida. Nunca recibí una felicitación de mi madre, mucho menos de Luciana, aunque según me contó una amiga en común, de esas que aún tienen un pie en ambos mundos, Luciana se quejó de que una mujer que no sabe lo que es sufrir por amor no debería ser madre todavía. Esa frase me hizo sonreír, no porque fuera cierta, sino porque era tan Luciana, tan desesperadamente ilógica, que por un segundo sentí compasión. Breve, pero real. Según lo que he sabido, Luciana gastó cerca de $8,000 más en lo que ella sigue llamando procesos de sanación. Nadie sabe si fue realmente terapia o una mezcla entre retiros espirituales, abogados por aquella absurda factura y sesiones de Reiki con alguien que también vende velas. A veces me pregunto si realmente alguna vez quiso sanar o si solo buscaba una historia más elaborada para justificar su estancamiento. Mi madre, por su parte, hizo algunos intentos de acercamiento, fríos, tibios, sin disculpas, solo saludos genéricos en fechas señaladas, como si con eso pudiera borrar las veces que me trató como la culpable de los fracasos de su hija favorita. Nunca devolví esos mensajes, nunca quise abrir esa puerta otra vez sin que alguien tocara con sinceridad. Durante mucho tiempo pensé que el corte con mi familia me dejaría vacía, que sin ellos no sabría quién era, pero no fue así. De hecho, fue al revés. Sin ellos, finalmente descubrí quién era yo. Y no fue fácil. Criar a mi hijo sin los abuelos de mi lado, sin tías, sin las redes de apoyo que todo el mundo dice que una mujer necesita, fue duro. Pero también fue liberador, porque no había expectativas disfrazadas de ayuda, no había comentarios pasivo-agresivos envueltos en pañales, ni chantajes emocionales con moño. Solo Elías, yo y nuestro hijo. Y bastó. Nunca volví a ver a Luciana, ni en reuniones ni en redes. Solo rumores. Que estaba saliendo con alguien, que vivía en un pueblo costero, que se había hecho terapeuta, aunque nadie pudo confirmar si era cierto o si solo era otra de sus identidades temporales. Lo último que supe de ella vino de un primo lejano que la vio en una boda, no la suya,
claro y me dijo que al final de la fiesta, cuando ya quedaban pocos, Luciana se quedó sola en una mesa, bebiendo lentamente una copa de vino, viendo a los demás bailar. Dijo que parecía triste, pero no una tristeza que se llora, una tristeza que se lleva encima como un perfume rancio. Esa imagen se me quedó grabada, y aunque muchos esperarían que me diera lástima, lo que sentí fue una especie de paz, porque entendí algo que me costó años aceptar. No todas las historias familiares necesitan redención. Algunas necesitan cerrarse, sin aplausos, sin reconciliación, solo cerrarse. Y así fue como se cerró la mía. No con un gran escándalo, no con un perdón dramático, solo con silencio. Un silencio distinto al de antes. Este no era opresivo, era limpio, propio. Luciana sigue siendo Luciana, mi madre sigue sin entender del todo, y yo sigo adelante, con la certeza de que cortar un lazo no es traición, es sobrevivir.